Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo a mis invitados, al doctor Germán Espinal, de la Unidad de Política Limpia. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, muy buenos días, Ramón. Un agrado compartir con el doctor Eugenio Sosa, uno de los analistas más consolidados y un valor también de nuestra sociedad académica de la universidad. Saludo, así que un buen día. Claro, saludo también al sociólogo y ministro del INE en estos momentos, al analista nacional Eugenio Sosa. ¿Cómo está, Lic? Un gusto saludarle. Un gusto saludarle, Ramón Matute, y un placer encontrarme aquí con Germán, que yo creo que tenemos un cafecito un poco helado ya, de unas conversaciones más profundas. Almuerzo. Almuerzo, ¿va? Con Germán siempre hemos estado pendientes de los análisis políticos en torno a la democracia, el Estado de Derecho y precisamente procesos que él ahora le toca dirigir como funcionario. Sí. Y bueno, es un gusto estar acá. Y mire que yo les quiero consultar a ambos porque de una u otra manera mis dos invitados están ciertamente de una u otra manera ligados al partido que está en el gobierno, a Libertad y Refundación. Ahora, ¿por qué un sistema tan presidencialista como el que tenemos en el país en estos momentos le permite esto, dar amplios poderes a un presidente de la República? Doctor Eugenio. Bueno, porque como le decía Matute, el sistema presidencialista entrega al Ejecutivo y dentro del Ejecutivo entrega las grandes áreas del gobierno en la conducción exclusiva de la presidenta. De hecho, cuando uno está como director, como ministro, está bajo la responsabilidad del nombramiento y haciendo la voluntad del mandato que la presidenta plantea, en este caso, o el presidente. Los países que tienen primer ministro o que son más parlamentarios son los que tienen una tendencia diferente al presidencialismo, pero toda América Latina son países presidencialistas donde, por ejemplo, en el tema más polémico que hemos estado últimamente, la conducción de la defensa y la conducción de la seguridad son responsabilidades exclusivas de la presidenta o el presidente de la República. Entonces eso hace que tenga pues mucho poder en esas áreas. Ahora, yo le consulto a la misma pregunta a usted, doctor Espinal. ¿Esta democracia que permite este sistema presidencialista le otorga también concentración total y absoluta del poder a un presidente, en este caso a doña Xiomara Castro? No, mire, nosotros somos, como decía don Edelberto Torres Rivas, un viejo sociólogo y muy significativo en el proceso de integración centroamericano y en el análisis de la realidad centroamericana. La democracia es una construcción, pero él decía es todavía un sueño. Nosotros adoptamos lo que se heredó del proceso revolucionario francés en la teoría y luego en lo que se fue desarrollando después del proceso de independencia en la construcción de la República. ¿Y qué es lo que se hereda? La independencia rápidamente colapsa la posibilidad de construcción de una república fuerte. Al contrario, los analistas dicen que México quedó con la frustración de no crear una monarquía, porque al monarca se lo vuela Benito Juárez, pero al final. Entonces ese sueño de monarquía que pudo haberse construido en el Reino de México pudo haber creado esa añoranza de la reconstrucción fernandina, llamábamos, pero que justamente marcó el inicio de la identidad nacional, del Estado nacional y de una oligarquía nacional que fue creando Estado nacional con una particularidad muy especial para el caso de México. En el resto de los países se desarrollaron regímenes de caudillos militares, regímenes de caudillos políticos, dictaduras políticas, regímenes autoritarios militares y arenas democráticas muy débiles durante un corto plazo. De tal manera que consolidar el régimen republicano y la democracia en Honduras no ha sido fácil. Estamos en un proceso de construcción con los riesgos que tenemos y la extremada dependencia que tiene el país por sus limitaciones económicas. Por lo tanto, entonces, este régimen de construcción necesita observar, por ejemplo, la división de poderes. Correcto. Y creo que esas reformas
tienden a observar este tema. Sin embargo, la añoranza del autoritarismo y de la posibilidad de democratizar el país nos mantiene atados a ver el país más por formas autoritarias que por formas democráticas. Hay que desmontar el régimen que se había montado del secuestro del Estado, como dice Banco Mundial, los multilaterales, para caracterizar el régimen político hondureño. Ahora, desmontar un régimen e instalar otro régimen, porque así lo perciben muchos expertos. Concentrar el poder en una familia, licenciado Sosa. Le voy a leer esto que dijo el ministro de Defensa hoy en Frente a Frente. El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, reveló este lunes con la nueva Ley de Seguridad y Defensa que el secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sería una mujer civil y fuera de la familia Zelaya Castro. El secretario ejecutivo será una mujer y civil y no de la familia Zelaya. Mire esto, y si lo fuera, no tiene nada malo. Si tiene liderazgo, la responsabilidad, la ética y moral para tomar las mejores decisiones. Yo sé que no tiene nada malo, pero la interpretación que se da es concentración de poder a una familia. Y eso es lo que perciben muchos. ¿Cómo lo ve usted, licenciado Eugenio? No, pero primero, sí. Mire, el primer punto es que en lo que está planteado en la ley y que se está llamando concentración de poder, sí, las instituciones convocadas son instituciones que ya están bajo el mando de la presidencia. Yo creo que eso es importante. Correcto. A diferencia de lo que se tiene hasta ahora, donde el presidente, el ejecutivo convocaba. De hecho, Xiomara ha convocado a una reunión, la presidenta, en base a la misma ley. Correcto. Y eso le permite, esa vieja ley es la que permite incluso que estén subordinados los poderes judicial y legislativo al ser convocados por el presidente del Ejecutivo. Entonces, esa es la esencia, una de las esencias del cambio, y me parece que es la esencia del cambio donde lo que se evita es la intromisión de poderes. Porque cuando yo dije que los sistemas presidencialistas de por sí, ¿verdad? De por sí ya contemplan bastante manejo de poder de esta figura presidencial, no significa lo que le hace el contrabalance, mejor dicho, y los contrapoderes y los contrapesos son los otros poderes. Es decir, no es absoluto. Yo dije que se concentra poder, pero no absoluto, porque realmente si comete desafueros, corrupción, si comete abusos de poder, ahí intervienen los otros organismos y para eso son. Ahora, ya el otro tema, nosotros tendríamos que, yo creo que Germán planteó de entrada algo, la dificultad de la construcción de la democracia. Y la construcción de la democracia, nosotros tenemos que seguir avanzando. ¿Cuáles son los riesgos y amenazas que todavía tienen estos sistemas? Sí. Porque yo le diré, he visto varios análisis y hasta ahora, con toda esta crítica hacia la familia, que puede tener desde alguna perspectiva o desde algunos actores validez, han cuidado algo, y eso sí hay que decirlo, el respeto a la ley. Respeto a la ley, ok. Mire, es que, doctor Espinal, este artículo 287, así como está en la Constitución de la República, que dice textualmente, créase el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y mire la segunda parte, una ley especial regulará su organización y funcionamiento. Mire, no está tan claro, porque lo que plantea Eugenio Sosa acá en el programa esta tarde, que cómo es posible que el presidente de la República, el presidente del Ejecutivo, mande a llamar al presidente del Congreso y mande a llamar al presidente de la Corte, dando a entender que es de una manera subordinada. Pero es que este artículo constitucional solo dice créase y mándase a crear una ley especial para su funcionamiento. Doctor Espinal. Sí, bueno, usted mismo nos hace concluir en que esta convocatoria que se está haciendo este día muestra la intención de que la reforma que se ha presentado en el Congreso Nacional derogue esa ley especial que concentra y controla el poder de los tres poderes del Estado. Y la reforma que se está planteando y que es parte de un debate en el legislativo da la oportunidad de que se plantee una desconcentración de las decisiones en el Consejo de Seguridad que supera
las potestades que tienen los tres poderes. Y yo creo que ese camino, muy bien lo ha dicho el expresidente Zelaya, que critiquen la familia, yo puedo dar mi explicación, que el voto les dio respaldo para ser ungidos como representantes del pueblo en su condición de diputados o en otras calidades, creo que en el caso de la licenciada Zelaya y en el caso de Héctor. Por ahí entonces tendríamos que pensar que más bien la convocatoria que vuelve a reconcentrar eso justifica la necesidad de reformar esa ley especial a la cual usted se ha referido y al riesgo de ese artículo que vuelve a querer recomponer una concentración en las decisiones dentro del Consejo Nacional de Seguridad. Bien, yo voy a la pausa. Mire que y vamos a platicar del tema de la deuda que mantienen algunos políticos que no dan a conocer sus informes financieros a la Unidad de Política Limpia, pero nos hemos metido en este tema también que es de sumo interés en el país. Voy a la pausa para seguir platicando con ustedes. Licenciado Eugenio Sosa, el diputado Ramón Berríos dijo este lunes también que la actual ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad sí violenta el Estado de Derecho porque el Poder Ejecutivo está por encima del Poder Legislativo, Poder Judicial y del Ministerio Público. ¿O es que se le quiere dar solo una vuelta a la hoja con esta nueva ley que se quiere crear en el Congreso Nacional? Porque estaríamos hablando, ¿usted cree que estaríamos hablando los mismos términos? Yo solamente interpreto y traslado lo que la gente les quiere preguntar a ustedes. No, así como lo plantea señor Berríos, así como lo plantea, me parece que se está refiriendo evidentemente se está refiriendo a la ley actual. Correcto, y sí. Yo en la ley actual, de hecho, no lo digo ahora, Ramón, porque estoy aquí como colaborador y comprometido con el gobierno de la refundación de la presidenta Xiomara, sino que tengo escritos desde el Centro de Estudios para la Democracia, donde siempre planteamos que esa figura del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad violentaba el principio republicano de separación de poderes y que la concentración de poder no iba una concentración, como yo lo dije al inicio, presidencialista, que es como parte del modelo, sino que transgrede el tema republicano porque subordina al poder legislativo y al poder ejecutivo y a otras instituciones que no le hemos mencionado acá, importantísimas como el Ministerio Público. El mismo Argueta ahora ha reconocido, usted sabe, en una declaración que ustedes mismos sacaron en Televicentro, donde dice que realmente la justicia y el Poder Judicial no es para estar dictando política criminal, sino para juzgar y ejecutar los requerimientos y las acciones que vienen de las otras instituciones. Pero le vuelvo a consultar. ¿Es el mismo texto? ¿Lo único que va a cambiar es el encabezado de esta ley? No, hay cambio de fondo. Los otros poderes quedan totalmente liberados de la subordinación al Ejecutivo. El Ejecutivo conduce. Yo creo que el tema importantísimo del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es posibilitar la articulación y la coordinación dentro del Ejecutivo de las instituciones que forman parte de ese proceso. Fíjese, por ejemplo, que se dice que deben estar las Fuerzas Armadas, el Estado Mayor Conjunto, y siempre hemos peleado la desmilitarización. Será un proceso de socialización, doctor Espinal. Va a ser en el Congreso Nacional que al final se discuta y se apruebe esto. Bueno, definitivamente, cuando se introducen elementos de análisis como la desmilitarización o terminar con el autoritarismo, recuérdese que han habido periodos en los cuales, desde la perspectiva de un régimen militar, se han planteado reformas que han sido incluso más profundas que de los procesos democráticos. Y de ahí entonces la pregunta que si esta democracia que pretendemos perfeccionar es para crear condiciones de desarrollo social y económico del país y alcanzar las brechas que en Centroamérica ya tenemos como el último país con menos índices de desarrollo. La nueva ley trata de respetar la división de poderes y ser más operativo en cuanto a las demandas complementarias de apoyo entre las instituciones, sobre todo con el ejemplo que el doctor Eugenio Sosa ha puesto. Si los dos miembros de la seguridad, tanto la policía como el ejército o las Fuerzas Armadas, que son
políticas públicas diferentes y son instituciones con complementariedad, pero que tienen perspectivas históricas de propia identidad. Por lo tanto, que la definición de política se puede llevar a ese nivel del Consejo Nacional de Seguridad, y la coordinación de cómo las instituciones se van a apoyar si en el momento difícil la política de seguridad manejada por la policía para prevenir y disuadir y reprimir también el delito requiere de la Fuerza Armada. La presidenta se constituye y convoca a la otra institución que complementariamente va a darle apoyo a la Policía Nacional para determinar los niveles operativos, y esa operatividad ya no se instala en el Poder Ejecutivo, sino que se manda a los estados mayores policiales y estados mayores de la Fuerza Armada para establecer las formas operativas de complementarse y aplicar decisiones del más alto nivel que toma la presidencia como conductora del Ejecutivo y del Consejo de Seguridad Nacional. Mire, escuchemos la posición de la bancada del Partido Nacional sobre este tema. El proyecto de la nueva Ley de Defensa y Seguridad conlleva de manera oculta la intención de concentrar mayor poder en la Presidencia de la República y con ello buscando alinear todo el aparato del Estado para los planes de refundación de Honduras que pretende el Partido Libre. Uno de esos excesos de los que no se refieren al respecto es la pretensión de nombrar al director de la Policía Nacional por sobre la carrera policial y obedeciendo antes a caprichos políticos. 2. La ley contempla varias amenazas a la democracia y la libertad, y una de esas agravantes es la elaboración de lo que llaman Agenda Nacional de Riesgos, imitando una ley similar a la de Nicaragua, en la que todo opositor al régimen, al entrar en esa lista negra, se convierte en una amenaza para el Estado y, por tanto, es blanco de represión, exilio y muerte. Otra evidente amenaza es no definir los controles sobre las escuchas telefónicas, que en la actual ley sí existen. Asimismo, criminaliza la protesta y dispone de poderes para callar a los medios de comunicación, las iglesias o la empresa privada. 3. La nueva ley además crea una... Bien. ¿Qué opina, licenciado Sosa? No, mira, yo creo que ahí hay una interpretación que está yendo más allá. Yo creo que el hecho de que si es de seguridad y defensa nacional y tiene que, eso es para que identifique amenazas, riesgos, si no, no tendría sentido. Yo creo que de manera sencilla, al pueblo que, en la ciudadanía que le escucha este programa tan visto, Matute, hay que decir una cuestión. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, por su tema específico, especializado, que esté en la Constitución, por su tema delicado que tiene una propia ley, lo hace diferente, pero en esencia viene siendo como una especie de gabinete de defensa y seguridad. Como existen otros gabinetes, nada más que no tienen la sensibilidad que tienen temas como defensa y seguridad, a tal grado que están en la Constitución y a tal grado que se manda a elaborar una ley especial, a diferencia de los otros gabinetes. Pero yo creo que así debemos de verlo. Y luego que garantice separación de poderes. Ya lo otro, hay una ley de escuchas, hay que revisarla, faltan muchas leyes que revisar y a lo mejor hay cuidados que hay que hacer ahí, desmontar o reformar. Yo creo que hay todavía muchos temas pendientes en temas de desmilitarización, de respeto a los derechos humanos y en temas de desmontaje en general, como se ha venido planteando y lo planteaba el amigo Germán Espinal al inicio. Ahora, ese tema de desmilitarización, ¿cómo lo interpreta el actual gobierno? Doctor Espinal. Las instituciones están establecidas, ¿verdad? Sí. Históricamente se crea a partir de la década de los 50 con más claridad las Fuerzas Armadas de Honduras, a partir Correcto. Incluso de una experiencia bien limitada que era una compañía del primer batallón de infantería que funcionaba en alguna galera ahí por el espacio que queda en la venta, yendo para Lepaterique. Ahí comienza un proceso de construcción institucional muy lento, muy débil, porque primero hubo que desmontar las famosas estructuras con las cuales se mantuvo la
dictadura del general Tiburcio Carías Sandino, que funcionó para el esquema de la dictadura, pero que la presión por modernizar la defensa y seguridad del Estado tuvo demandas internas, como se plasmó en la huelga del 54, pero que también había una demanda y una presión externa de los mismos Estados Unidos, de Naciones Unidas, por modernizar el Estado Nacional creando Fuerzas Armadas profesionales. Esa es una parte. Y luego la separación de la seguridad ciudadana en la figura de las policías nacionales, que ha costado mucho comprenderlo, pero que ningún oficial de las Fuerzas Armadas, graduado de la academia o de cualquier otro lado, debe decir que no le da su conocimiento para entender que son dos cosas diferentes, policía y Fuerzas Armadas, pero que en el Consejo Nacional de Seguridad se complementan cuando se trata de defender la democracia de esas amenazas que hoy tienen características muy particulares y que superan la delincuencia común, que era la que enfrentaba de alguna manera más permanente el periodo de gobiernos hasta 1970, ¿va? Pero hay todavía un verano de golpes de Estado. Y hoy en día, entonces, las amenazas a la democracia requieren un esfuerzo mayor e incluso complementario a la demanda de apoyo que va a tener el Estado de Honduras a través de la presidencia para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado, el robo de vehículos, la trata de personas, que es transnacionalizado y que por lo tanto ese esfuerzo ya requiere una instancia tan perfecta, con una ley tan complementaria como es la ley del Consejo Nacional de Seguridad. Es que el problema es que la policía siempre, desde su creación, no sé si ustedes me pueden ayudar. No, por supuesto, está desarrollando. Y la policía... ha tenido dificultades para crecer, profesionalizarse, limpiarse y todavía consolidar. Y estuvo ligada, doctor, permítame. Servir y prevenir. Estuvo ligada siempre a Fuerzas Armadas. La Policía Nacional, el CES, el FSP, la FUSEP. Es ignorante de que son dos cosas diferentes. Y que solo la concentración y manipulación del poder mantuvo un esquema que ya está desmontado históricamente en toda América Latina y en los países desarrollados. No sé si me ayuda Eugenio. Yo creo que hasta principios de 90 cuando se dio el famoso traspaso, la creación de la nueva ley de la policía, porque antes estaba ligada o dependía de Fuerzas Armadas, la FSP, el CES, hasta los 90. Hasta los 90, cuando cambia el mundo, derrumbe el bloque socialista y cuando hay un proceso de democratización y de desmilitarización en la región, entonces el cambio con la policía empezó junto a otros temas de eliminación del servicio militar obligatorio y otros temas donde fue un proceso específico de militarización. Y recuerde también ante aquellas grandes denuncias de abuso de poder que se habían cometido. Voy a la pausa, ya regreso. Bueno, no hay tiempo para más. Yo agradezco mucho a sociólogo Eugenio Sosa. 15 segundos para que se despida. No, gracias por la invitación. Yo creo que nos quedaron ahí unos temas pendientes porque este tema tiene muchas aristas, pero yo creo que lo básico que quiero reiterar es la ley actual para que funcione el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad supera el problema de la subordinación de los poderes, que es algo esencial para la democracia y el Estado de Derecho. Eso es importante y hay que seguir debatiendo y el Congreso seguirá debatiendo. Gracias. Gracias, Lic. Doctor, 15 segundos. Esta nueva ley garantiza la separación del Estado y la desconcentración del poder en una sola familia o en una sola persona. Gracias, doctor Espinal. Gracias, doctor Sosa. Muy amables por participar en Día Político. A usted, amigo y amiga, que pase una feliz noche.